Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Me oye, verdad? Sí. Bendito el Señor que me oye. Muy bien. Vamos esta noche a recordar algunas cosas que ya hemos aprendido antes. Pero como decía el hermano hoy, esta mañana, dice, no basta con que nos digan las cosas una vez, sino que es necesario que nos las estén recordando para no olvidarlas, ¿verdad? Entonces, vamos, hermanos, a comenzar nuestra reflexión ahora con el Evangelio de San Juan, el capítulo 17 y el verso 17. Es un texto bastante conocido y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, este texto nos está diciendo de que en la palabra de Dios no hay error, que es perfecto, que es la verdad. Eso nos está diciendo, ¿verdad? Y que cualquier otra cosa que no concuerde con esta palabra es falsa, ¿verdad? Es error. Muy bien. Entonces no perdamos de vista esto, ¿no? La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Aunque parezca algunas cosas que él ha dicho, aunque parezcan increíbles, la palabra de Dios no falla. Y ahora los invito para ir al segundo libro de los Reyes, el capítulo 17. Dijo el apóstol Pablo que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Es decir, no están ahí simplemente para que nosotros nos enteremos de qué pasó, sino para que nosotros aprendamos lecciones importantes para poder llegar con Jesús al cielo y tener vida eterna. Entonces, segunda de Reyes, capítulo 17, y leo en los versos 5 y 6. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, la conquistó y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos una gran cantidad de promesas preciosas, y dentro de esas promesas preciosas hay una promesa de protección. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué aquí esa promesa no se cumplió? ¿Por qué Dios no protege a Israel de los asirios? El rey Salmanasar salió a conquistar medio mundo y entonces ahora llega a Israel y conquista, ya solo Samaria le faltaba, y conquista Samaria. Y se lleva prisioneros a todos los habitantes. La pregunta es, ¿y qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con la promesa de protección? ¿Cuál es la respuesta? Vamos.
ahí mismo, y leamos el capítulo 15, perdón, el verso 15. Es siempre el capítulo 17 y el verso 15. Dice, y hablando de los habitantes de Samaria, ¿no?, de Israel, dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran como ellos hacían. Aquí está el problema. Dicen que desecharon los estatutos, es decir, los mandamientos y el pacto. Hermanos, es interesante, ¿por qué? Porque Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 4, nos recuerda y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ahora, notemos, esto es lo que le pasó a los habitantes de Israel. Esto es lo que le pasó al rey en Samaria. Simple y sencillamente abandonan el pacto que Dios había hecho con ellos y se vuelven enemigos de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Cualquiera dice que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Esto es lo que pasó. Cometieron lo que la Biblia le llama adulterio espiritual. Traicionaron a Dios y al hacerlo rechazaron su cuidado. Y hermanos, es triste, porque el corazón de Dios es tan tierno, es tan amante. Nuestra lectura bíblica decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, dice, juntar a tus hijos bajo mis alas, como la gallina a los polluelos? Y miren cómo termina el texto. Y no quisiste. ¿Los quería proteger Dios? Claro que sí. ¿Por qué no los protegimos? Ellos no quisieron, hermanos. Y es interesante, ¿por qué? Porque fíjense que todas las personas que desafortunadamente se van a perder porque no quisieron salvarse. No, Dios no va a condenar a alguien que le busca, a alguien que quiere ser su amigo, a alguien que está dispuesto ¿qué? A caminar con él, a cobijarse bajo sus alas. Entonces, Dios va a protegerlo. Dios respeta nuestras decisiones. Él no nos obliga. Y Él no va a meter a nadie en el cielo a la fuerza. Y Él no va a proteger a alguien que no quiere que Dios lo proteja. Porque Él respeta nuestras decisiones. Y tristemente, en el caso de Israel y Samaria, Dios no tuvo otra opción. Ellos dijeron, nosotros preferimos los ídolos
No queremos nada con Dios, el verdadero Dios. Y entonces, dice la palabra, verso 20, dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Eso quería Dios? No. Y por eso les mandó profetas, les mandó en su nombre gente que les advirtiera que iban por mal camino. Sin embargo, simple y sencillamente no hicieron. Y Dios no le quedó otra más que respetar la decisión que ellos habían hecho. Hermanos, en el capítulo 18 de este mismo libro, Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y el verso 12, leemos: por cuanto no habían atendido la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Quebrantaron el pacto, ignoraron la palabra de Dios. Esa palabra que es verdad, esa palabra que no falla, ¿qué hicieron ellos? La ignoraron. Ahora, eso fue en Samaria, en el norte, tristemente, prácticamente las 10 tribus, al ser llevadas por los asirios, prácticamente se dispersan, se mezclan y desaparecen como tales. Pero quedaban dos: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur. Veamos un poco qué pasó ahí en este tiempo. En este tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 6. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3, miren lo que dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4: él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Verso 5: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos del Señor que prescribió Moisés. Entonces, hermanos, vean ustedes, en el norte no les importó lo que Dios había dicho, pero aquí tenemos ahora un rey que dice que combatió la idolatría, buscó al Señor, puso por obra los mandamientos. Y entonces
Sucede que el rey de Asiria, que había conquistado todas las ciudades, ahora llega a querer conquistar Jerusalén. Hacen lo mismo que habían hecho los asirios con Samaria y con las otras ciudades. Pero ¿qué sucedió? Miren lo que pasó. Claro, ahí estoy saltando un montón, ¿verdad? Pero mire usted. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y el verso 35. Jerusalén está sitiada. Los ejércitos del rey de Asiria están alrededor. Pareciera que Jerusalén va a caer. Y claro, los enviados del rey le están poniendo una presión psicológica terrible. Pero el rey va al único lugar donde podemos nosotros tener seguridad y busca al Señor. Y en respuesta, ¿qué hizo el Señor? Vamos a ver. Capítulo 19 y el verso 35. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Interesante. ¿Podía haber hecho esto el Señor allá en Samaria? Claro, claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque Dios no da cheques en blanco. Hay algunos que creen que eso es así. No es así. Las promesas de Dios tienen condiciones. Las promesas de Dios tienen condiciones. Y Dios marca bien claro su cancha. Él no anda escondiendo ni falseando cosas, no, Él habla claro. Y repito, si usted hasta hoy había creído que Dios da cheques en blanco, no, Señor, no los da. Las promesas de Dios son condicionales. Dice el Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de quienes, de los que le temen, y los defiende. Aquí está la condición. La condición es temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Ya vamos a verlo. Pero recuerde, esto es lo que hizo Ezequías. Esto es lo que hizo Judá en ese tiempo. Y dice que el ángel de Jehová en una sola noche acabó con el ejército de Asiria. Ahora, hermanos, la condición: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces la pregunta es: ¿y qué es eso de temer a Dios? ¿Qué es eso? Mire, en Eclesiastés, el capítulo 12 y el verso 13 está escrito: y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios significa respetarlo. Temer a Dios significa obedecerlo.
Temer a Dios significa darle a la palabra que Él ha hablado la importancia que tiene. Temer a Dios significa confiar en Él. Temer a Dios significa ser obediente. No significa. No, nadie puede decir que es temeroso de Dios y es rebelde y es desobediente. Aquí está claro. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. Entonces, recuerden, Dios no da cheques en blanco. Ahora, hermanos, dije hace un momento que Dios marca la cancha y Dios deja claro las promisiones. Entonces vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 28. Y leemos primero los versos 1 y 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Dios. Y hermanos, ¿cómo es esto de que oímos la voz del Señor nuestro Dios? Aquí la oímos. Amén. Esta es la voz del Señor. Es la palabra del Señor. Entonces, y claro, usted puede leer el resto del capítulo y entonces va a encontrar todas las bendiciones que Dios prometió, con la condición de que ellos escucharan su voz y guardaran sus mandamientos. Y no dice buenos mandamientos, dice todos. Dice todos. Entonces, esa es la parte positiva de las reglas. Pero ahora vamos al verso 15. Verso 15. Entonces dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir ¿cuántos? Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué cosa? Maldiciones, y te alcanzarán. Entonces, hermanos, ¿sabían esto los habitantes de Israel de las 10 tribus? Claro que lo sabían. Claro que lo sabían. Y miren, vemos ahora el verso 25. Dice: después de que ha dicho, si no oyeres la voz, dice el verso 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Yo digo claro: ustedes desprecian mi palabra, ustedes se vuelven rebeldes y no les importan mis mandamientos. Entonces, yo no los puedo proteger. Van a ser derrotados por los enemigos. Eso es lo que pasó con Samaria.
Veamos otro texto. Verso 36. Dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El Señor les dice: bueno, ustedes me han traicionado a mí y se han enamorado de los dioses de estas naciones que son palo y piedra. Pues allá van a ir. ¿Allá quieren estar con ellos? ¿Está bien? Váyanse. Verso 41 dice: hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán ¿en qué? En cautiverio. Pero es que se nos podía decir más claro el Señor. No podía. ¿Qué le digo? Desprecien mi palabra, ignoren mis mandamientos, métanse con los ídolos, irán en cautiverio. Irán en cautiverio. Me encanta la claridad con la que el Señor habla. Amén. Entonces, leemos ahora el verso 45. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando. Hermano, entonces note, esta es la razón porque Samaria no fue protegida, pero Jerusalén sí. Note que aquellos que rechazaron a Dios, traicionaron a Dios y se fueron tras los ídolos. En cambio, el rey Ezequías hizo lo contrario. Quitó los ídolos, derribó las estatuas, las quemó, rescató el culto. Y Dios lo libró, cumpliendo su promesa que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que lo temen y los defiende. Entonces, hermanos, miren, es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios les está diciendo: miren, aquí hay maldiciones y aquí hay bendiciones. Escojan. Escojan. ¿Y cómo se consigue la bendición? ¿Cómo es que consecuencia de qué son? De escuchar la voz de Dios, de tener temor al Señor. ¿Y cómo se cosechan las maldiciones? Lo contrario. Y hermanos, dice Santiago en el texto que mencionamos: almas adúlteras, enemigos de Dios. Pero, ¿usted recuerda lo que se dijo de Abraham? Se dice de Abraham que Abraham fue o era amigo de Dios. ¿Y por qué Abraham se llevaba así con el Señor? Porque obediente, porque tenía la palabra que Dios había pronunciado. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15,
Juan, capítulo 15. Y en el verso 14, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: vosotros sois, ¿qué cosa? Amigos. Mis amigos. Ahí está la condición. Ahí está la condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oh, que el mundo pudiera entender que cada cosa que Dios manda es porque lo quiere bendecir. Amén. Pero no, insiste en agarrar el camino equivocado. Hermanos, dice: vosotros sois mis amigos. Y aquellos se convirtieron en ¿qué? Enemigos. En enemigos, almas adúlteras. Ahora, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos cuenta que hay dos grupos. Los dos grupos pretenden ser religión. Pero cuando llega el momento crítico, ¿qué pasa? Había un grupo que no estaba listo. Y después viene y toca: Señor, abre. Y dice el verso 12: de cierto digo que no os conozco. Hermanos, que interesante. Porque usted tiene amigos que no conoce. No se puede, eso no existe. Entonces, cuando ellos vienen a tocar, que quieren entrar a la fiesta de bodas, el Señor les dice: es que es para mis amigos. Ya ustedes no los conozco. Hermanos, mire, a veces hay gente que va a la fiesta y se mete sin invitación. Aquí en este país le llamamos paracaidistas. A la cena de la boda del Cordero no se puede entrar de paracaidista. Esa es solo para los amigos del Señor. Solo para ellos. Y el Señor dijo: ustedes son mis amigos. ¿Se hace lo que yo mando? Hermanos, de esta noche debemos de recordar eso. Dios no da cheques en blanco. Sus promesas son condicionadas. Y todo lo que Dios nos manda es para bendecirnos. Y a la fiesta de la boda del Cordero van a entrar solo quienes, sus amigos. Sus amigos. Entonces la pregunta es: ¿somos amigos del Señor? ¿Somos amigos? ¿O somos almas adúlteras? Enemigos de Él. Ojalá que cuando Cristo venga, abra la puerta y diga: venid benditos de mi Padre. Y qué terrible será el día cuando aquellos escuchen esas palabras tristes.
No conozco. Ustedes no son mis amigos. Que el Señor nos conceda el Espíritu Santo para que nosotros podamos permanecer y afirmar cada día nuestra amistad con el Señor. Porque el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que Dios nos bendiga. Amén.